El pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín llegó a ser un entrañable amigo de Cuba toda y en especial de Fidel Castro. En los años 80 y 90 era no ya un asiduo visitante de La Habana, sino un habitante más. Pero en los tempranos 60, el pintor de Iberoamérica entraba en la vida cubana y la Casa de las Américas fue también uno de sus espacios. América en la Casa recuerda a Guayasamín, el creador de una capilla para el hombre. Yo llevo una casa que canta contigo la misma canción. Yo llevo una casa de mano y abrigo, de agua y de sol. Yo llevo una casa de yunque y de masa, de ira y razón. Yo llegué como joven diplomático, no de carrera, sino a la carrera, en 1960 a Quito. Y en el aeropuerto, cuando yo llegué, estaba Guayasamín, estaba también Jorge Enrique Adún, Pedro Jorge Vera, Benjamín Carrión y otros intelectuales y amigos de Cuba. Eso fue en 1960. Pero la decisión de Guayasamín de venir a Cuba ocurre a raíz de Playa Girón. Guayasamín se personó en la Embajada de Cuba. En ese momento estaba yo como encargado de negocio, porque el doctor, rector de la Universidad de Las Villas, Mariano Rodríguez Olveira, que era el embajador, había decidido regresar a Cuba. Y estuvo Guayasamín a patentizar su solidaridad con Cuba, su indignación por la invasión yanqui, por Playa Girón. Y ahí me dijo a mí, quiero ir a Cuba y pintar a Fidel. Yo trasladé esa información y lo hice a través del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que era realmente la institución cubana que invitaba a las personalidades a los actos en Cuba. Ahí estaba de director, no presidente, Giraldo Mazola, que actualmente es embajador en Namibia, y él fue tan inteligente que habló con Celia Sánchez Manduley, y Celia fue la que hizo posible que Fidel fuera al ICAP el sábado 6 de mayo de 1961 por la noche para posar a Guayasamín. Quiere decir que fue una cosa espectacular. Claro, Fidel tenía muchos antecedentes de Guayasamín como un pintor auténtico, defensor de los indios, de los negros, de los niños, de los ancianos, un consecuente antiimperialista. Guayasamín me dijo, y yo lo tengo en su voz, que yo era el culpable o el responsable de su primer viaje a Cuba. Lo monté con un montón de gente en un avión horriblemente viejo y así llegó a La Habana y pintó a Fidel. Dice, de Guayasamín para Esperanza y Pedro con el cariño y los recuerdos de siempre. Junio 10, 95. Estas son las iglesias de Quito. Es una acuarela dedicada por él. Mira esto, qué cosa más linda. Mira qué cosa más linda. Homenaje a Salvador Allende, Pablo. Oh, qué cosa más linda esta. Eso. Y bueno, aquí... ¿Esta foto de cuándo es? ¿De qué año es esta foto? Ahí lo dice, aquí atrás lo dice. Míralo aquí. 84. ¿Y eso es allá o aquí? Eso es allá. Lo que pasa es que era verano y estamos en Guayabera los dos, junio. ¿Es la casa de Guayasamín? Exacto. Pinta, pinta, pintó. Pinto en el cielo lo claro, que me anuncia un nuevo día. Después de esta madrugada pinta con fuerza y cariño mi dolor y mi estrés. Fidel era un estudioso siempre de los pueblos de América Latina. Y en Guayasamín encontró no solamente al gran pintor, al gran artista, antiimperialista y revolucionario, sino también al hombre que le transmitió muchos conocimientos sobre lo que había significado el llamado descubrimiento de América, es decir, millones de muertos, indios, negros, etc. Se estableció a partir de 1961 una amistad entrañable entre Fidel
y Guayasamín. Prueba de eso es que Fidel no posó nunca para ningún otro pintor y sin embargo lo hizo en 4 ocasiones para su amigo Osvaldo Guayasamín. En el 61, en el 81, en el 86 y en el 70 cumpleaños de Fidel. Para el 96, que es el Fidel con manos, precioso, el último, que Guayasamín se anticipa tremendamente en ese retrato al Fidel ya mayor, ¿verdad?, que todos conocimos hasta su fallecimiento el 25 de noviembre del 2016. Gracias, Guayasamín, en nombre de la Habana, en nombre de Cuba. Gracias, comandante, por haber sentido a esta fiesta de la cultura, que es por su naturaleza una fiesta de la revolución, por ende de Cuba y también de usted. Gracias. Generalmente mi profesión es pintar y no decir cosas en palabras, sino en manchas de color y cosas. No sé si voy a poder decir en palabras toda la emoción inmensa que tengo dentro de mí para agradecer a Fidel, al pueblo de Cuba. Pero arriba tengo un estudio, arriba voy a tener un taller donde podré decir en el futuro todo lo que no podré decir ahora en palabras. Solamente quiero agradecer profundamente a Fidel, al pueblo de Cuba, de haberme dado este espacio maravilloso, un espacio arriba donde puedo trabajar y solamente a través de lo que diga en estos cuadros futuros que voy a pintar aquí, que todos serán de propiedad del pueblo de Cuba, podré decir lentamente, poco a poco, toda la emoción que me invade al decirles gracias a ustedes por estar ahora en esta maravillosa casa, en este espacio de trabajo y de mostrar las obras que normalmente pinto, decirles a ustedes lo que pienso, decirles a través de mis cuadros todas mis emociones. Esta es la alegría más grande que un hombre puede tener. Gracias por estar aquí. La correspondencia entre la Casa de las Américas y Guayasamín se inicia en 1966, cuando el pintor Mariano, a la sazón director de artes plásticas de la institución, le propone al ecuatoriano ser el comisario por su país para la exposición de La Habana, una de las más importantes muestras organizadas por Casa. A partir de ahí se sucederían invitaciones mutuas, declaraciones de solidaridad con Cuba y colaboraciones con la revista Casa, intercambios en los que también participaron Aide Santamaría y más tarde Roberto Fernández Retamar. En 1980, Mariano le ofrece la casa al conocer sobre el interés de Guayasamín en hacer una gran exposición de su obra en Cuba. Ya para 1981 y 85, Guayasamín es uno de los invitados al primer y segundo encuentro de intelectuales latinoamericanos por la soberanía de los pueblos de nuestra América. En 1988, Retamar, considerándolo como uno de los trabajadores de la casa, lo convoca a aportar sus iniciativas para celebrar el aniversario 30 de la institución al año siguiente. Primero como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y luego de la fundación que hasta hoy lleva su nombre, el pintor estrechaba sus vínculos con nuestra sede. Y es así que para 1999, Guayasamín estará entre los invitados al taller Cultura y Revolución, a 40 años de 1959, que contó con la presencia de Fidel, de 35 intelectuales y artistas cubanos y similar cifra de extranjeros. Esa cita del año 99, tuvo el milagro, la suerte, o lo que fuese, de que estuvo Fidel Castro Ruz allí con nosotros, porque había toda una zona de la programación que tenía que ver con Guayasamín. Ya saben muchos la relación intensa entre el objeto que fue para Guayasamín Fidel.
Entonces yo guardo un recuerdo muy bello, por ejemplo, del encuentro de Rubén Darío, que se produjo en enero de 1967. Y este otro taller, muchos años después, fue también un hito extraordinario. Te voy a explicar por qué. Porque en mi ponencia, que está recogida, es una reflexión sobre lo que es revolución, lo que es el compromiso del intelectual o la función de la escritura, etcétera, etcétera. Y en aquellos debates y en algunas de las cosas que yo le escuché a Guayasamín, yo pude captar el espíritu de pertenencia a una identidad que en Guayasamín era extraordinaria, con la idea también muy firme de que tener sentido de la pertenencia, una idea de cómo debes defender tu identidad y la excelencia formal. Él no hacía concesiones de ningún tipo, le importaba siempre tener el sello que tenía toda su obra, pero al mismo tiempo era un maestro. Estábamos delante de un maestro. Bueno, lo recuerdo porque gracias a la Casa de las Américas está este libro que contiene los discursos pronunciados por todos esos intelectuales que vinieron al 40 aniversario del triunfo de la Revolución. Y ahí está el de Guayasamín, que él dijo que él, como mejor hablaba, era con trazos y no con palabras, pero sin embargo en este discurso Guayasamín dice algo importantísimo, que la idea de la Capilla del Hombre nació en Cuba, cuando él vino en 1961 y vio todos los crímenes que había cometido la dictadura de Fulgencio Batista. El taller Cultura y Revolución había sido una idea del ministro Abel Prieto. Este volumen, que debe su portada a una pieza de Guayasamín, reúne las reflexiones de las voces que en esos días de enero del 99 inundaron la casa. Esta, con su histórico poder de convocatoria, logró reunir a figuras como Cintio Vitier, Alicia Alonso, Alfredo Guevara o Silvio Rodríguez, que debatieron sus ideas con nombres como José Saramago, Ernesto Cardenal, Rigoberta Menchú o el también ecuatoriano y gran amigo de Guayasamín, Jorge Enrique Adún. Yo, en cambio, la he sentido a mi lado esta mañana como una maestra que hubiera estado tomándome una lección de lealtad a aquellos principios que en 30 años han llegado a ser carne de la propia condición humana y ya no solo enunciado teórico. Ella ha estado aquí ahora con nosotros, igual que cada día de estos últimos 30 años en su casa. Igual estuvo desde siempre y hasta siempre con su pueblo y con la revolución. Y hoy saldremos de aquí con ella a nuestro lado, como con una ala, como una idea, como un aliento, a cumplir cada uno con su tarea, con su oficio, con su anhelo, como si una vez más nos hubieran sido señalados por ella, o como si por primera vez nos diera la mano para que no tropecemos. Así dibujaba el poeta Jorge Enrique Adún a la fundadora de la Casa de las Américas, Aide Santa María, exactamente en el cumpleaños 30 de la institución. Le gustaba decir además que para él Cuba era una especie de decentómetro, un instrumento para medir la decencia. Adún fue jurado del premio literario y varias de sus obras forman parte de las colecciones de nuestro fondo editorial. Al morir en 2009, estaba nominado al Premio Cervantes. Sus restos se unieron a los de Guayasamín por acuerdo previo en las raíces del pino sembrado en el jardín de la casa del pintor. Yo creo que es uno de los primeros, si no el primer premio del Premio Casa de las Américas, que ha llegado a tantos grandes escritores latinoamericanos. Él fue el primer, y Dios trajo la sombra, si no recuerdo mal. Y para nosotros, yo era muy joven en ese momento, y bueno, tener el premio Casa era realmente como un premio Nobel, la verdad. Y fui a escucharlo, ya fue la primera vez que vino, pero bueno, una distancia extraordinaria, porque en la biografía de Adún está el hecho de que fue el secretario durante un tiempo de Pablo Neruda.
De modo que nosotros llegamos allí como una persona que venía realmente tocado por la excelencia literaria, por los mejores círculos literarios del continente, y al mismo tiempo era alguien con este mismo concepto de Guayasamín, de que el escritor tiene que escribir bien por muchas buenas causas que defienda y que apoye esos mensajes. Para favorecer esas causas nobles tiene que estar bien escrito, no se puede defender ninguna causa noble con una escritura endeble. Soy un clavo que va penetrando cada vez más al dentro de mi realidad, de lo que me rodea, de las angustias de los seres humanos en la tierra. En 1989, el Consejo de Estado de la República de Cuba, a propuesta de la Casa de las Américas, hace entrega por primera vez de la medalla Aidé Santa María. Y allí estaría Guayasamín, junto a otros grandes de las letras y las artes de la región y fieles amigos de la casa, como el propio Jorge Enrique Adún, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Daniel Biglietti, Osvaldo Dragún y tantos otros. Guayasamín demostró a lo largo de su vida ser un hombre con inquietudes políticas muy fuertes, muy definidas. Por ejemplo, él dijo que no había querido venir a Cuba antes porque Cuba era un garito, un prostíbulo y una colonia yanqui. ¿Y cuándo decide venir a Cuba? Cuando la agresión por Playa Girón. Él estuvo siempre junto a todas las causas justas de América Latina, estuvo con los sandinistas de Nicaragua, con el pueblo de El Salvador, condenando la invasión yanqui a Panamá, República Dominicana. Un hombre tremendamente progresista, incluso estuvo preso. Capilla es un sitio de recogimiento de cualquier religión o no religión. La idea de capilla es un sitio de irse a recoger a uno mismo para pensar, para meditar, para llorar o para... no es una cosa esencialmente religiosa. Fidel Castro fue a la inauguración de la Capilla del Hombre y fue llevando a Hugo Chávez. Eso fue una cosa espléndida, tremenda. Allí yo estuve presente y otros. Fidel se fue con una treintena de artistas que hicieron un mural en vivo mientras Fidel hablaba, uno de los más bellos discursos de Fidel, en que cuenta precisamente las veces que posó para Guayasamín. Es un discurso completamente inédito, insólito. Es decir, Fidel dijo cosas ahí que no había dicho nunca sobre su hermano Guayasamín. Guayasamín fue tal vez la persona más noble, transparente y humana que he conocido. Tuve el gran privilegio de su amistad y tengo hoy el privilegio de este día en que por empeño de muchos su más preciado sueño se convierte en algo tangible y real. Gracias, Osvaldo Guayasamín, hermano entrañable, por el legado que dejaste al mundo. La capilla es impresionante. Fue construida por Handel Guayasamín, un sobrino de Guayasamín, pero ahí está también la impronta de un arquitecto cubano, Antonio Quintana, que es el autor del Palacio de las Convenciones, del edificio del Retiro Médico, y que fue amigo de Guayasamín y consultado por Guayasamín para esa obra magna, tremenda, que es la Capilla del Hombre.
impresiona mucho. Y no se me olvidan nunca algunos de los pensamientos que hay ahí y los distintos niveles. Allí la llama eterna fue encendida por Fidel y Hugo Chávez en el 2002. Y hoy por hoy yo creo que realmente la Capilla del Hombre constituye un gran museo de toda nuestra América y un lugar obligado para todos los cubanos que vamos al Ecuador. Ahí está realmente el amor entre Guayasamín y Fidel, entre Cuba y Ecuador, y está el arte de ese pintor extraordinario que, siendo muy humilde y fue muy discriminado, llegó a convertirse no solamente en el pintor de Iberoamérica, sino, yo creo, como dijo Fidel, en el pintor del mundo. Yo me emocioné muchísimo en ver la distancia, la concepción de Guayasamín de la relación del hombre o la mujer con un objeto de arte. Y más si ese objeto de arte está relacionado también con la historia de una identidad, que es el caso. Es decir, un respeto extraordinario y una solemnidad que nunca recibí ni entrando en algunas catedrales góticas europeas que conozco. Es decir, era un sentido de la concentración, un sentido del recogimiento, ¿verdad? Porque estábamos ahí. Y al mismo tiempo es una capilla que homenajea a la condición humana. Y eso es muy, muy importante, muy hermoso, muy conmovedor. 1999, Casa de las Américas, sería la última visita y actividad pública de Guayasamín en Cuba. 2 meses después, la muerte lo sorprendía. Y hay que recordar la emoción de Fidel cuando en la 9ª cumbre de los Iberoamericanos se aprobó la declaración de pintor de Iberoamérica, y cómo las palabras de Fidel diciendo que Guayasamín era el hombre más noble que había conocido jamás. De Guayasamín se puede hablar como excepcional artista, de gran humanismo, hombre infinitamente generoso, como amigo entrañable, como hermano de Guayasamín. Al recordarlo, solo quiero expresar una frase. Guayasamín fue el hombre más noble que conocí jamás. Le temen a tu pincel porque con crudo realismo puede pintar el fascismo que les florece en la hiel. Para el entreguista vil y para el vil marioneta, tu pincel y tu paleta son la razón y el fusil. Este es un son a Guayasamín y a otros tantos como él. Este es un son a Guayasamín y a otros tantos como él. Hoy me acompaña una persona que tenía que haber sido mi maestra. De alguna manera lo fue. La conocí a principitos de los 70. Ya ella era una profesora universitaria de mucho nombre. Quiero decir que es doctora en ciencias del arte, crítica, ensayista
profesora de emérito de la Universidad de La Habana, e incluso me va a decir ahora si es cierto que es la profesora en activo más antigua de Latinoamérica. Mi queridísima amiga Adelaida de Juan. Me levanto, te beso. Público, cuando ve a una persona obesa en el escenario, siempre tiende a burlarse, a reírse. Siempre el trabajo tiene que ser muy fuerte para que las personas vean y tú convencerlo poco a poco. Danza no lo más grande. No voy a estar sin danza bolognesa. Eso es lo más grande que he inventado en mi vida. Jugar en estadios repletos, ser aclamado por multitudes, convertirse en ídolo de un deporte que ya mostraba visos de universalidad. Ese era el sueño de este pequeño asturiano nombrado Pedro Venegas Aguirre y conocido por todos como Perico. Venegas nació en la España de 1905, exactamente un 29 de marzo en San Sebastián, Asturias. Su amor por el fútbol surgió en el barrio humilde en que creció. Siendo aún muy pequeño, conoció allí en la vecindad rudimentos básicos de este deporte y consolidó habilidades que luego devinieron reales destrezas. Cuentan personas muy cercanas a Perico que éste les narraba cómo en aquella comunidad de San Sebastián surgieron en esa etapa jugadores de primera categoría y que, incluso, algunos integraron el equipo nacional ibérico. Tal era la pasión de Perico Venegas por el fútbol que para alcanzar la meta de ser un gran jugador a escala mundial realizó esfuerzos notables. Disciplinó su carácter, cambió hábitos de vida y se empeñó en crear facultades que le permitieran ocupar posiciones para las que no poseía aptitudes. Pues por esos tiempos, en los equipos importantes, solo existían plazas para extremo izquierdo y él era derecho. Por lo tanto, se impuso el reto de patear tantas veces como fuera necesario un balón a la zurda hasta que consiguió realizarlo con más facilidad que a la diestra. Le daba al balón con perfección, lo mismo con los pies que con la cabeza. Él basaba su entrenamiento en correr mucho, hacer muchos ejercicios y golpear el balón para él era algo fundamental. La precisión en el golpeo, el golpe era perfecto con la cabeza. A veces yo pienso que tiraba más duro con la cabeza que con los pies. Esto propició su llegada al club español La Coruña,
donde gracias a su desempeño obtuvieron grandes triunfos como el histórico 4-0 propinado al Sevilla poco antes de su partida a las nuevas tierras de América. Corría el año 1929 cuando Venegas llega a Cuba. Le trae la promesa de un amigo de que la isla antillana sería excelente trampolín para su carrera deportiva, pues acá el desarrollo del fútbol era incipiente y él tendría entonces posibilidades enormes de sobresalir. Juega en el Juventud Asturiana hasta 1933, tras haber visitado su país natal por unos meses. Acá decide la consecución de la anhelada Copa Omega para su equipo. Es como decir la bola del mundo, pero así de este tamaño, ¿no? Decía Omega. Esa copa era lo máximo que se podía alcanzar en el fútbol que se jugaba aquí en Cuba. Y esa la tenemos nosotros gracias a Pedro Venegas. Este hecho acaparó titulares en la prensa. Varias publicaciones reseñaron lo acontecido durante el último partido en que se jugó contra el Club Ibérica. Relataron los cronistas entonces que Perico mostró un insuperable dominio del balón, conduciendo el esférico con tal limpieza y despliegue de técnica que apenas rozaba su cuerpo con el contrario. Al terminar el match, se escuchó en todo el estadio la voz de un aficionado gritarle desde las gradas: «Hoy has sido tú el Belmonte, el Manzantine del fútbol». Tal y como le habían previsto, fue ídolo, astro, rey. En La Habana era todo un ídolo